Mi nombre es Talia Noemí Vega Espinosa, curso la carrera de Derecho en la prestigiosa Universidad Técnica Particular de Loja. Hoy les voy a realizar un vídeo sobre una investigación del taller número 4, Leyes de manutención de esclavos y manos muertas. Hoy en día la esclavitud tiene otros nombres, como son las drogas, la cocaína, la H y la marihuana, con excepción algunas que se utilizan con fines médicos. Tienen a la niñez, juventud y al mundo entero en zozobra. Se ha convertido en un negocio rentable en la actualidad, en el cual, a costa de la salud y vida de millones de seres humanos que han caído en manos de este terrible vicio que es la drogadicción. Pero antiguamente nuestro país contaba con esclavos, los cuales eran encargados de realizar labores tales como cultivo de cacao, café, algodón y tabaco. En Guayaquil se vincularon a la industria del armado de buques como carpinteros, cortadores de leñas en las montañas. En la sierra, la demanda de esclavos estuvo concentrada en satisfacer necesidades de servicio doméstico y en menor medida como artesanos. Para las labores agrícolas, los encomendaderos disponían de abundante mano india. En 1590, ante el creciente número de esclavos cimarros, que se los llamaba así a los esclavos que intentaban darse a la fuga, la Real Audiencia se vio obligada a promulgar una ordenanza con severas sanciones. La primera evasión de más de 6 días sería castigada con la castración, la segunda con la muerte del prófugo, aunque esto se lo hizo más como para intimidar a los esclavos, porque los propietarios no tenían interés en esclavos mutilados que perdían valor. Peor aún muertos, se consideraba que la vida de los esclavos en las colonias españolas fue menos dura comparada con las inglesas o francesas, y pese a encontrarse en lo más bajo de una sociedad de castas, ellos tenían limitados derechos. Por ejemplo, podemos decir, existía un fiscal de pobres, indios o negros, al que eventualmente podían acudir los esclavos para, para presentar una queja por maltratos excesivos e injustificados. En caso de comprobarse dicha acusación, el juez podría disponer su venta a un tercero. La ley de 1852 constituyó el primer hito en la historia jurídica del Ecuador, pues no solo incluyó la ciudadanía, sino que restableció las mismas condiciones a ciertos grupos de personas aún en situación de esclavitud. Las discusiones sobre la esclavitud han estado ocurriendo desde el siglo XVIII y los únicos argumentos que encontraron para que se siga dando la esclavitud aquí en el Ecuador fueron argumentos económicos. Por ello, la abolición de la esclavitud se considera uno de los puntos más importantes de la ideología liberal. José María Urbina crió un ingenioso sistema para la emancipación de esclavos, que podríamos decir que probablemente evitó un gran conflicto que se dio en Estados Unidos por dicho tema. Digamos que dicho sistema consistía en comprar un esclavo al dueño del esclavo por, por, un, por un dinero el cual fue recaudado del impuesto a la pólvora. Desde el nacimiento del Ecuador como república en 1830 hasta la promulgación de leyes de 1843 que ayudaron a promulgar la emancipación de la esclavitud en 1851. Cuando hablamos de ley de manos muertas, estamos hablando de tierras que pertenecían a la iglesia,
que no se podían comprar ni vender. En su origen se refería tanto a bienes civiles como eclesiásticos, aunque se utilizó principalmente para significar la propiedad eclesiástica. Así podemos decir que manos muertas eran bienes de la Iglesia Católica y de las órdenes religiosas que estaban bajo la protección de la monarquía hispánica. Cuando hablamos de código de trabajo, tiene origen juliano, en la Revolución Juliana. Dictó una legislación laboral sobre contrato individual, duración máxima de jornada del trabajo, descanso semanal, prevención de accidentes, trabajo de mujeres y menores, protección de la maternidad, jubilación, Montepío civil, ahorro y cooperativa, bases para el Código de Trabajo. La Asamblea Constituyente de 1829 fue la primera en proclamar los derechos sociales laborales. Cuando hablamos de Código de Derecho Laboral, estamos hablando que ahí se encuentran los derechos que tiene cada uno de los trabajadores aquí en nuestro país. Por ejemplo, se debe hacer un contrato individual escrito en el cual se especifique cuáles son los deberes y funciones de dicho trabajador. También ninguna persona en Ecuador puede trabajar gratuitamente, a menos que una situación lo amerite. Es decir, todos somos libres de trabajar donde nosotros querramos trabajar, porque en nuestro país hace años ya se abolió la esclavitud. Es decir, nosotros somos personas libres que tenemos derecho a la vida, a la salud, a un trabajo digno. Gracias.